Buenos días, ¿cómo se encuentran? Para nosotros es muy importante volver a saludarlos. En esta oportunidad nos encontramos en el webinar titulado Anulación y ejecución del laudo, balances y reflexiones. Tenemos aquí la importante presencia del profesor Sergio Casaza, del profesor Milo Ruiz y del profesor Renzo Ruiz. Voy a dar lectura brevemente de los créditos más importantes de cada uno. Sergio Casaza es abogado por la Universidad Particular San Martín de Porres, magíster por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con mención en Derecho Procesal, profesor de posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y también en la Universidad San Martín de Porres, donde es profesor de pregrado y posgrado y también es profesor de Derecho Procesal en la Universidad Católica del Perú. Es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y asociado del estudio Martínez y Torres Calderón Abogados. El profesor Milo Ruiz es abogado por la Universidad Católica del Perú, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, es socio en Aguado y Ruiz Abogados y mantiene experiencia en litigios comerciales, corporativos y arbitraje. Y también tenemos la presencia desde la ciudad de Tacna a Renzo Ruiz Reynoso, quien es abogado y magíster en gestión pública, especialista en proyectos de infraestructura y solución de controversias y profesor en Derecho Público, Estructuración y Proyectos en Financiamiento en Gestión Pública. Bien, un poco les comento cuál va a ser la dinámica de Sergio, tanto Renzo como Milo. Les agradecemos por su importante participación. Cada uno va a tener un tiempo de 15 minutos en este primer panel o ronda. Les pido por favor que cada uno controle su tiempo y una ronda final de 5 minutos para poder contestar preguntas. Tengan la libertad si tenemos preguntas o de pronto puede haber un intercambio de ideas o finalmente puedan complementar su tema. Vamos a empezar primero con Milo, después seguimos con Renzo y al final con Sergio, que va a abordar un tema de discusión del laudo. Así que, bien, comencemos primero con Milo. Adelante, Milo. Correcto, muchas gracias, Roger. Pues es un enorme placer para mí poder compartir mesa con tan distinguidos profesores. Quiero agradecer también al Instituto Peruano de Derecho y al doctor Roger Vidal, su presidente, por la invitación. Hoy yo quiero compartir algunas ideas en general sobre anulación de laudo, que es un tema que me interesa mucho y que quiero empezar abordando desde lo que aparentemente es una contradicción o un problema que surge a partir de la propia ley de arbitraje. El artículo 56 de la ley de arbitraje señala que todo laudo debe ser motivado. Claro, esto siempre y cuando las partes no pacten en contrario, porque la propia ley de arbitraje permite a las partes, a diferencia de lo que sería el Poder Judicial, pactar en contrario contra la motivación del laudo. Entonces, si es que las partes no pactan, hay obligación legal de que todo laudo tiene que ser motivado. El artículo 62 de la misma ley señala que los recursos de anulación del laudo tienen que darse solamente por las causales taxativamente señaladas en la ley. No puede haber algo adicional que permita anular un laudo de lo que no está señalado en la ley. Y esto es muy bueno porque tenemos que proteger el arbitraje como medio alternativo o como medio de solución de controversias, ¿correcto? Pero a su vez el artículo 63, donde se listan las causales de anulación del laudo, señala que solamente podrá anularse el laudo cuando el tribunal arbitral se haya pronunciado de más o de menos sobre puntos no sometidos a controversia. En buena cuenta, esto es motivación incongruente. Entonces, parecería ser que para nuestra ley de arbitraje solamente está permitido ir en anulación de laudo por motivación incongruente. Y acá hay un problema, porque es aceptado absolutamente por la doctrina y por nuestra jurisprudencia del Tribunal Constitucional, e incluso desarrollada en una sentencia que todos hemos visto alguna vez, como es la sentencia Yamoja, que el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación abarca diversos supuestos, los cuales podrían ser, por ejemplo, la inexistencia de motivación o motivación aparente, la falta de motivación interna del razonamiento, deficiencias en la motivación externa, motivación insuficiente y la motivación incongruente.
pero según nuestra ley de arbitraje, parecería ser que solamente está protegida la arista, el extremo de la motivación incongruente. ¿Y qué pasa con todo lo demás? Todo lo demás también es parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la debida motivación. Entonces no podemos dejar o no podemos proteger solo una partecita de un derecho fundamental. Entonces claramente esto tiene que ser explicado y entendido de acuerdo a nuestra Constitución y a la protección de derechos fundamentales. Estamos de acuerdo que la anulación debe ser una norma, perdón, que la anulación debe ser un medio absolutamente excepcional, pero también somos conscientes y postulamos a esta teoría que tal vez no es muy común o muy compartida en un abogado litigante en arbitraje, pero llego a la misma conclusión que todos en muchas veces. ¿Qué es lo que digo yo? Que la anulación del laudo debe ser permitida a las partes. Las partes deben poder acceder a una anulación del laudo, no solamente por motivación incongruente, sino también por los otros demás supuestos de motivación, porque es parte de un derecho fundamental. Lo que no quiere decir que todos los supuestos de motivación, todas las anulaciones del laudo deben ser aceptadas o deben ser declaradas fundadas. La anulación del laudo debe ser absolutamente la excepción, pero para eso es que tenemos jueces preparados y para eso es que tenemos el mecanismo, porque el arbitraje no es una isla independiente de todo nuestro ordenamiento jurídico. El arbitraje debe estar sometido bajo el control de la Constitución y debe estar sometido bajo el control de nuestras normas al amparo del ordenamiento jurídico. Las diversas teorías europeas sobre anulación del laudo hablan de un control extraordinario, y esto es lo que debe suceder. El arbitraje debe permitírsele ser controlado mediante la anulación del laudo, lo cual no quiere decir que todas las sentencias deben ser fundadas, lo cual quiere decir que se le debe permitir a la parte acceder a una posibilidad de anulación, pero que la anulación solamente será declarada ante una manifiesta afectación a los derechos fundamentales, en este caso la motivación, y la anulación solamente debe ser declarada fundada en casos excepcionales y notorios, porque debemos proteger el arbitraje como medio de solución de conflictos y distinguir la justicia que emite el Poder Judicial y la independencia y la justicia que puede emitir el arbitraje. El Poder Judicial no es una segunda instancia, no es una revisión, pero a la vez esto debe compaginarse con la teoría de que el arbitraje no está exento de control constitucional. En el arbitraje no es que, si bien algunas garantías pueden relajarse, el arbitraje no está fuera del control de nuestro ordenamiento jurídico, no está fuera del control de la Constitución, porque es parte de nuestro ordenamiento jurídico, ¿correcto? Y en este sentido surge algo muy interesante, que son los recursos post laudo. Como ustedes saben, nuestra ley de arbitraje señala que una vez emitida el laudo arbitral, las partes tendrán a la mano 4 recursos para solicitar al tribunal que, entre comillas, explique algunos extremos. Estos 4 recursos son la rectificación, la interpretación, la integración y la exclusión del laudo, ¿correcto? Entonces, acá surgía un tema que era muy interesante, porque la ley no decía que era necesario para poder ir en recurso de anulación, pero muchas salas entendían, a nivel nacional, muchas salas superiores entendían que sí era necesario y otras que no era necesario presentar el recurso post laudo para ir en anulación. Esto se zanjó con el Pleno Comercial Regional del 2016, en el cual se señala que no es necesario presentar los recursos post laudo para luego poder ir en anulación. No es un requisito para la acción. Y la mayoría de doctrina critica esta postura adoptada por los jueces en el Pleno Comercial Regional. Por el contrario, yo creo que está muy bien emitida, porque esto, además de dotar de predictibilidad y seguridad jurídica a las partes en el proceso, le permite a las partes
saber qué es lo que va a pasar, tener un proceso claro y no tener un requisito para el derecho de acción, lo cual a mi juicio es sano, permite la celeridad procesal, permite la economía procesal, y seamos sinceros, la rectificación, la interpretación, la integración y la exclusión casi nunca, por no decir nunca, son declarados fundados por el tribunal arbitral, salvo que se trate de un error ortográfico, de un error material en un número, o eso, nada más. Pero el tribunal nunca se va a desdecir de lo que ya dijo, y está bien que se mantenga esa opinión, porque hay que proteger a los árbitros, pero también hay que permitirle a la parte poder ir en el recurso de anulación. Entonces, con eso, se permite a las partes poder acceder a su derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva y no tener que cumplir un requisito para la acción, porque el derecho de acción no puede estar supeditado a una presentación de un recurso dentro del arbitraje. Repito, porque acá es donde me critican y fuerte. No estoy diciendo que los laudos deben ser anulados. No estoy diciendo que el arbitraje que el Poder Judicial es una suerte de segunda instancia del arbitraje. Lo que estoy diciendo es que está bien que las partes puedan acceder a un recurso de anulación del laudo, pero solamente este será declarado fundado en situaciones excesivamente claras, groseras y manifiestas, pero nunca se va a convertir en la moneda corriente. En ese sentido, está bien que se diga además que los recursos post-laudo no son necesarios para presentar la anulación. ¿Por qué? Porque los recursos post-laudo no cubren todos los supuestos de motivación. Los recursos post-laudo están pensados solo para motivación incongruente. Pero, ¿qué sucede para los otros supuestos de motivación que también son parte del derecho fundamental? Entonces, si tengo un recurso que es inútil para lo que yo quiero denunciar como defecto, ¿para qué lo voy a presentar? Entonces está bien que el Poder Judicial haya emitido esta norma, este pleno en el que señala claramente que no es necesario este requisito de acción por además ser ineficiente para presentarse y tutelar el derecho que el sujeto está buscando. Entonces, si yo quiero presentar, por ejemplo, un supuesto de falta de motivación interna del razonamiento, ninguno de los remedios, de los remedios post-laudo, de los recursos post-laudo, va a ser eficiente. La rectificación no sirve para eso, la interpretación no sirve para eso, la integración no sirve para eso, la exclusión del laudo no sirve para eso. Entonces, no es útil, eficiente ni célere decirle a la parte que igual tiene que presentar su recurso post-laudo. Es mejor que de frente vaya a la anulación y si es que tiene un caso, si es fundado, le declararán fundada su anulación del laudo. Pero esto tiene que ser sumamente excepcional porque tenemos que proteger el arbitraje y tenemos que dotar de todas las garantías. Pero también es importante señalar que el arbitraje no es, porque yo noto algunas exposiciones en las que parecería que el arbitraje es una isla independiente del derecho, y por más que se le permita a las partes en ejercicio de su autonomía privada pactar diversas cuestiones, no están fuera de la mayoría de derechos fundamentales. Entonces, no es algo independiente o al margen del derecho, porque llegaríamos a la conclusión de que todo el derecho está controlado o se rige bajo la Constitución Política de 1993, pero el arbitraje no. Y eso no es cierto. Tenemos que adaptar la teoría del arbitraje como medio eficiente, pero bajo el amparo de nuestra Constitución. ¿Correcto? Otra idea importante que preparaba al momento de revisar esto es que tenemos que buscar que la anulación del laudo sea por razones jurídicas y nunca por razones políticas. Ha llamado poderosamente la atención cómo en los últimos años, o en los últimos 2 años, se ha incrementado poderosamente la anulación del laudo por motivación cuando se trataba de empresas constructoras. Y acá no es una defensa de las empresas constructoras o de las formas en las que operaban, no. Yo solamente me quiero centrar en la cuestión jurídica.
porque hoy parecería ser que si presentamos un laudo de un arbitraje relacionado a temas de construcción, va a ser anulado sí o sí, por diversas cuestiones. Entonces, la motivación es muy importante en este extremo y tiene que presentarse independientemente de la fama, del nombre. Si yo, por ejemplo, tengo una empresa constructora en el norte del país y esta presenta una anulación de laudo, no tiene por qué declararse fundada o infundada en virtud a su forma de operar o a sus razones. Tiene que ser analizada en el plano jurídico. La motivación tiene que abstraerse de la subjetividad y analizarse objetivamente en el caso concreto. Entonces, sin lugar a dudas, ha habido un aumento de anulación por motivación en los arbitrajes ligados a temas de construcción, de infraestructura, y esto tiene que ser frenado, esto tiene que ser analizado con calma, porque si de lo contrario llegaríamos a utilizar la anulación del laudo como una herramienta política, y esto sí es peligroso para nuestro ordenamiento jurídico. Además, creemos que el arbitraje en nuestro sistema sí está bien protegido, porque algunos ordenamientos europeos señalan que se puede anular por causales de orden, por ir contra normas de orden público. Esto es un bagaje absolutamente amplio y peligroso que creemos que nuestra norma no lo hace. Nuestra norma tiene causales taxativamente señaladas, expresamente señaladas, y además el presidente María Julia, el Tribunal Constitucional, el hecho de que no caben amparos contra laudos, las diversas modificatorias han hecho bien en proteger el arbitraje. Nuestro arbitraje está bien protegido y es un medio eficiente de solución de controversias. Entonces lo que queremos decir es que no podemos politizar el arbitraje para buscar obtener réditos políticos anulando el arbitraje de una gran constructora porque eso va a sumar, pero a la vez también tenemos que señalar que no está mal que se anule un laudo, ya si sea de construcción o del tema que sea, por diversos temas, cuando se ha ido expresamente contra las causales establecidas y cuando se ha ido expresamente contra lo señalado en nuestra Constitución política. El arbitraje es un medio eficiente, el arbitraje es un medio independiente, pero el arbitraje no está fuera del control constitucional y no es una isla independiente de nuestro ordenamiento jurídico. Muchas gracias. Gracias, Guido. Bien, damos pase a Renzo. Adelante, Renzo. Listo, Roger, muchas gracias. Gracias a ti, al instituto que presides por la invitación a compartir este panel con tan reconocidos profesores. Yo quisiera enfocar mi participación desde la perspectiva del tema que nos convoca, que es hacer un balance, un análisis de lo que el tiempo nos ha dejado y enfocarme en mi tema, que es el de la anulación del laudo. Lo primero que yo quisiera destacar acerca de este asunto es que por mandato constitucional el arbitraje es considerado una jurisdicción. Entonces, en cierto modo, esto causa que el arbitraje y la justicia ordinaria que imparte el Poder Judicial coexistan en un ecosistema que per se debe funcionar en forma eficiente para generar competitividad. ¿Qué quiero decir con esto? Esta coexistencia eficiente entre el arbitraje y el Poder Judicial como mecanismos para la solución de conflictos deben tener una articulación adecuada que permita la más pronta y más efectiva solución de conflictos, porque la medida en que los conflictos se resuelven en forma rápida, a bajo costo, y con esto se genera eficiencias, es también un incentivo para las inversiones. Y por supuesto, esto tiene un natural efecto económico. Esto lleva a la reflexión del papel que cada uno de los actores, tanto en el sistema arbitral como en el sistema judicial, deben jugar dentro de este ecosistema para generar esta eficiencia. Por un lado, en el sistema arbitral, creo que los actores protagónicos, sin lugar a duda, serían los árbitros.
Y aquí existe una diferencia sustancial que vale la pena destacar entre los árbitros y los jueces en el Poder Judicial. Que los jueces en el Poder Judicial, como todos nosotros sabemos, son funcionarios públicos que han accedido a la judicatura a través de un concurso precedido de una evaluación, por cierto, muy rigurosa. Y en contraposición a ellos tenemos a los árbitros que no son funcionarios públicos, no acceden a la función arbitral a través de un concurso, sino que más bien son las partes quienes, basados en las consideraciones de la experiencia profesional, formación académica, trayectoria, etcétera, se decantan por determinado profesional para encargarle la solución de su conflicto. Esto es muy importante porque impone un deber adicional y trascendental, creo yo, sobre la cabeza del árbitro, que es hacer un adecuado desempeño de esta función. Y la forma en que el árbitro va a tangibilizar estas condiciones que han motivado a la parte para su designación es en su desempeño a lo largo del proceso arbitral, en la conducción del proceso arbitral y en el punto culminante, la redacción del laudo. Hace unos minutos hemos escuchado una muy brillante exposición del profesor Milo Ruiz sobre la importancia de la motivación en el laudo, y esto es justamente un asunto gravitante de cara al recurso de anulación. Si nosotros revisamos en la ley de arbitraje, en el artículo 63, las causales de anulación, rápidamente podemos advertir que todas están vinculadas con temas procedimentales. Es decir, la demanda por anulación del laudo es, en estricto, una demanda que contiene una denuncia de errores improcedentes. Y por supuesto, y yo comparto la posición de Milo, creo que no es acertado descartar el hecho de que el arbitraje, al ser una jurisdicción, también se encuentra sujeto a control constitucional del arreglo de sus actuaciones con los parámetros de los derechos constitucionales contenidos en la Constitución y con el desarrollo de estos esbozados por el Tribunal Constitucional. Entonces, mi reflexión acerca de este punto es que al momento de redactar el laudo arbitral, el árbitro tiene que ser muy cuidadoso en que la redacción del laudo garantice el respeto irrestricto por los derechos fundamentales de los litigantes en el proceso. Y naturalmente, uno de estos es que el laudo esté debidamente motivado. Ahora, sobre la motivación podríamos pasarnos toda la mañana discutiendo sobre el contenido constitucionalmente protegido. Hay muchas posiciones, algunas más latas, algunas un tanto más cerradas acerca del contenido constitucional de este derecho. Pero creo que lo importante es tener en claro que el árbitro, al aceptar el cargo, asume la gran responsabilidad de producir un laudo debidamente motivado. Ahora, si bien esta cuestión de la motivación del laudo puede resultar el tema más polémico en los últimos años en cuanto a la redacción del laudo arbitral, existen otras cosas que son igual de pintorescas. Por ejemplo, yo el año pasado tuve un proceso arbitral en un centro de arbitraje muy prestigioso en Lima y con un tribunal arbitral de peso. Los 3 árbitros que integraban el tribunal son destacados profesores universitarios ya bastante entrados en años, o sea, no son nuevos en la materia. Y en el desarrollo del proceso arbitral, nosotros planteamos que no se había cumplido con un mecanismo escalonado para la solución de controversias contenido en el convenio arbitral. El convenio arbitral del caso en comentario indicaba que previo a recurrir al arbitraje, las partes debían tener una negociación en trato directo por un plazo no menor de 5 días. El demandante no acreditó este trato directo por 5 días y nosotros objetamos el arbitraje basado en que no se había cumplido con esta exigencia del convenio arbitral. Y a lo largo de todo el procedimiento, de todo el proceso dijimos no, nosotros no vamos a pronunciarnos respecto a las pretensiones porque el arbitraje ni siquiera debe llevarse a cabo dado que no se ha cumplido con esta condición preestablecida
en el convenio. Para sorpresa nuestra, en el laudo arbitral, el tribunal falló en el sentido de que la objeción al arbitraje no había sido deducida en la oportunidad prevista en el reglamento del centro arbitral, que era en la contestación de la demanda. Y nos causó mucha sorpresa porque este asunto de la objeción la planteamos en la contestación de la solicitud de arbitraje y en cada oportunidad que tuvimos de comparecer al tribunal, naturalmente también en la contestación de la demanda. Y fíjense, o sea, estamos hablando de un tribunal con abogados con mucha trayectoria y creo que aquí cabe perfectamente el dicho de que hasta el mejor cazador se le escapa la paloma. Un error absurdo. Y el problema, lo verdaderamente dramático en este caso, es que el laudo establecía una condena de casi 12 millones de soles. Ustedes saben que para interponer, para pedir la suspensión de los efectos del laudo, hay que constituir una garantía por el monto de la condena. ¿Se imaginan ustedes constituir una garantía por 12 millones de soles a causa de un error cometido por un tribunal arbitral? Entonces, esta clase de cosas que suceden, yo espero y creo que no con mucha frecuencia, pero que sí suceden en los tribunales arbitrales, restan competitividad a nuestro sistema. Y es una cuestión que, por supuesto, claro, el camino, el remedio, es interponer una demanda de anulación, pero como comenté hace un instante, la demanda de anulación no suspende los efectos de la ejecución del laudo. Y para obtener esa suspensión de efectos hay que constituir una garantía. O sea, en ese caso tenemos un litigante que ha obtenido un laudo que por supuesto no es justo, y sobre esta molestia le añadimos además la carga económica de constituir una garantía por el monto del laudo. O sea, son cosas que ya con tanto tiempo de vigencia de la ley de arbitraje no deberían seguir pasando. Y por el otro lado de mi reflexión, tenemos el rol que juegan los jueces del Poder Judicial. Milo señalaba en sus apreciaciones este tema de la anulación del laudo cuando hay una contestación o incontestación de pretensiones, y yo concuerdo que eso, por supuesto, es una causal de anulación, pero fíjense además que en un estudio que se hizo sobre las sentencias sobre anulación del laudo de las salas comerciales de la Corte de Lima, se estableció que en la mayoría de los casos declaraban fundada la demanda de anulación basados en el literal B del artículo 63, donde en la parte final dice que las actuaciones arbitrales de algún modo impiden a las partes el ejercicio de sus derechos. Los jueces, basados en este literal, han interpretado que este impedimento al ejercicio de sus derechos se da cuando la sentencia no está debidamente motivada. Entonces, van en realidad cubriendo todos estos aspectos asociados con la motivación establecidos en la sentencia Yamoca. La pregunta es, y para hacer esa reflexión me permito citar al profesor Ricardo León Pastor, que hizo una crítica sobre estas sentencias y decía, o sea, realmente debemos en el recurso de anulación evaluar la motivación en su conjunto o discriminar cuando evaluamos motivación interna de la motivación externa, ¿no? Entendiendo la motivación interna como las razones que amparan la decisión y la motivación externa como el hecho sencillo de que exista una explicación para la decisión tomada, sin entrar a tallar si la explicación es válida o inválida. Y esto es, por supuesto, un problema que es muy complejo, y si bien es cierto, el estudio se hizo sobre la base de lo que razonan los jueces en las Cortes de Lima, no hay que perder de vista que Lima no es la única plaza donde se realizan arbitrajes. El arbitraje está descentralizado, particularmente por materias como contrataciones del Estado. Se hace arbitrajes en muchas plazas a nivel nacional y es probable que no exista una posición que sea unívoca en ese sentido. Yo en lo personal creo que
poner camisas de fuerza, estándares interpretativos demasiado construidos no es conveniente porque eventualmente podrían menoscabar la flexibilidad que el análisis del caso concreto demanda. Lo que sí creo que es importante es que podamos asumir que para mejorar este ecosistema, y en ese sentido concuerdo con el comentario que hacía Milo hace unos minutos, para mejorar la eficiencia de este ecosistema donde conviven la jurisdicción arbitral con la judicial, necesitamos tener también jueces que tengan mayor expertise, mayor conocimiento del funcionamiento del sistema arbitral, que tengan la capacidad de desarrollar un estudio más profundo de las causales que justifican la anulación del laudo y que puedan entender la cabal dimensión de lo que representa un laudo arbitral, que por supuesto es mucho más que un poco de papel con letras escritas sobre él. Entonces, yo creo que, y a modo de conclusión, para terminar con mi participación, la gran lección que nos ha dejado en estos años el recurso de anulación del laudo y nuestra muy buena ley de arbitraje es que necesitamos fortalecer las competencias de los actores. En la parte arbitral, por supuesto, existen árbitros de talla mundial. Tenemos este gran privilegio que en el Perú tenemos árbitros de talla mundial, pero lo que tenemos que preguntarnos es si los reglamentos arbitrales tienen redacción de talla mundial, ¿no? Que permitan a estos operadores aplicar correctamente los principios y los preceptos para el desarrollo del proceso. Tenemos que hacer también una reflexión sobre la importancia de redactar correctamente el laudo desde un punto de vista que pase válidamente por un tamiz de constitucionalidad. Y finalmente, por el lado de los jueces del Poder Judicial, asumir la realidad de que es necesario fortalecer las competencias de los jueces de la República para poder conocer los conflictos en estas materias, particularmente derivados del recurso de anulación. Estos serían mis comentarios, Roger. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí. ¿Qué tal? Renzo, gracias. Solo de manera breve, no quiero dejar de pasar para hacer dos comentarios muy puntuales para pasar al tema de Sergio que viene a hacer la ejecución del laudo. Es importante lo que manifiesta Milo, ¿no? En el sentido de fijar un estándar de motivación. Recordemos que la judicatura peruana respecto a fallos de anulación del laudo se ha ido modificando de acuerdo a la tendencia política, ¿no? Nos agrade o no nos agrade, y eso también ya desde un punto de vista de la función arbitral o la defensa, ¿no? Esta pirámide de jerarquía establecida sobre la ley de contrataciones nos impone un estándar de motivación que cualquier tipo de interpretación primero debe de ser mediante la ley y el reglamento de contrataciones del Estado. Como tema bien interesante que nos acaba de comentar Renzo, respecto al famoso pacto o cláusula escalonada, ¿no? Eso también en el entendido que algunos tribunales no entienden que este trato previo, eso lo digo de manera muy personal, implica que tiene que ser de cumplimiento obligatorio, y si el trato previo quizás no ha sido cumplido por las partes, ese competence ejercido reúne un gran peligro. Entonces creo que eso es muy importante también como una reflexión, porque ya lo comentaba Renzo y en eso coincidimos, la práctica arbitral se desarrolla a lo largo de todo el Perú. Tanto en Lima y como en provincias se tiene juzgados judiciales y tribunales que podrían estar incurriendo, ¿no? Por de omisión, por un tema quizás de ingresar un poco al tema más profundo en causales de anulación, quizás, porque recordemos que hay muchos árbitros que no han sido formados con el derecho procesal tradicional y con fundamentos sólidos, o quizás también algunos magistrados, y creo que eso en provincias hay en alguna forma más incidencia, que no entienden la práctica arbitral, y son errores que podrían ser causados desde la función arbitral, judicial y en la defensa. Entonces, de alguna forma, la misión de todos es poder interpretar arbitraje, ¿no? Ya sea en el ámbito judicial y arbitral, porque me parece que esos dos ámbitos donde se tiene mayor práctica. Bien, por favor, damos pase a Sergio. Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el tema que me ha tocado es desarrollar el punto referido a la ejecución del laudo. Y yo quiero partir con una premisa, ¿no? Que debemos entender que, y tener como asumido, que la ejecución es la encarnación del derecho en la vida misma.
¿Por qué esto? Porque de alguna manera es en cuanto la pretensión que de alguna manera solicitamos al órgano jurisdiccional y lo podemos equiparar en sede arbitral, se viene a hacer realidad. O sea, yo quiero, por ejemplo, que me paguen. Se emite una sentencia, se emite un laudo, y mi derecho no queda satisfecho simplemente ahí. Exige necesariamente de un comportamiento del obligado, del ejecutado, en un dar, hacer o no hacer. Entonces, la ejecución viene a ser eso, ¿no? Prácticamente un encuentro entre el derecho y el hecho. Entonces, los jueces sabemos que están para juzgar, los árbitros también, pero también están para ejecutar los juzgados. Porque obviamente sería ilusorio el derecho de la tutela jurisdiccional si esto no es así. Bien, pero ojo, antes de empezar a desarrollar los temas, yo quiero dejar en claro algo muy, pero muy puntual. Una ejecución de laudo no se rige específicamente con las reglas del Código Procesal Civil. Se rige por la ley peruana de arbitraje. Y ustedes dirán, bueno, ¿y hay mucha diferencia? Bueno, sí, hay diferencia. Empecemos que en la ley peruana de arbitraje, el plazo para el cumplimiento de las obligaciones se exigen 5 días. Y en 5 días también es para formular contradicción. Mientras que el Código Procesal Civil, si asemejamos al laudo arbitral como un título de naturaleza judicial, sería de 3 días. 3 días para cumplir, 3 días para pagar o 3 días para contradecir. Los supuestos de contradicción, según la ley peruana de arbitraje, cuando es un laudo el que se cuestiona, simplemente son 2, ¿no? En el sentido que se tiene que cuestionar el cumplimiento de la obligación requerida o, en último caso, la suspensión de la ejecución conforme al artículo 66 de la ley, es decir, haber puesto en la mesa la carta fianza. Mientras que en el Código Procesal Civil simplemente se refiere a la extinción y cumplimiento de la obligación. Entonces, hecho este preámbulo, yo quiero entrar rápidamente porque definitivamente el tiempo es corto para tantas cosas que decir, intentaré cumplir con el plazo. El primer punto que quiero conversar con ustedes es el referente al título ejecutivo y su calificación en sede judicial. Y acá yo quiero hacer un adicional, o empecemos, ¿no? Que el título ejecutivo, según el artículo 68 de la Ley Peruana de Arbitraje, está conformada por la copia del laudo arbitral y sus rectificaciones, interpretaciones, integraciones, exclusiones, y en su caso de las actuaciones efectuadas por el Tribunal Arbitral. Eso es lo que nos dice definitivamente la ley. Ahora, si hacemos un antecedente, el decreto ley 25935, que fue la ley general de arbitraje del año 92, exigía o regulaba la ejecución de un laudo consentido o ejecutoriado que sea el mismo. Y ese antecedente se arrastra por el Código Procesal Civil, vea, en 1993, veas el artículo 713, por la ley 26572, la ley general de arbitraje de 1996, el decreto legislativo 1069, cuando modifica el artículo 688 en el año 2008, todos estos tenían el común denominador que se exigía para la ejecución un laudo consentido o ejecutorial. El chip cambia con el decreto legislativo 1071, que es la ley peruana de arbitraje, en donde hoy en día no se nos exige para la ejecución que el laudo arbitral se encuentre firme. Pero es un punto que es prácticamente una discusión, que algunos se rasgan las vestiduras, ¿no? Que puede generar polémica. Esa es la pregunta, si el juez puede tener la facultad de examinar el laudo solo por aspectos fundamentales como la acreditación de la existencia de un convenio arbitral. Y es que mucho se cuestiona si es que se puede o no, si el juez tiene la atribución o no de controlar la regularidad formal del laudo. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿sabes qué? La ley dice que por su solo mérito se debe ejecutar, juez, no te metas en el tema, ejecuta. Y otros dicen, un momentito, es el juez, y el juez tiene atribuciones. Y como tal, tiene que de alguna manera controlar la regularidad del título, por más que sea un laudo arbitral. Esto, señores, ha generado polémica en sede judicial. Fíjense que tenemos plenos encontrados. Por ejemplo, hay el Pleno Jurisdiccional Regional del 2014 de Chachapoyas, en donde partía de la primera premisa, que por el solo mérito de los documentos referidos en el artículo 68, se debe ejecutar, y el juez no tiene nada que hacer ahí. Por su parte,
el Pleno Distrital Comercial del 2015, comercial, y el Pleno Regional de Lima del 2016, que ambos prácticamente reproducen, ¿no? Son de la postura que no se le puede impedir, no se le puede impedir al ejecutado a cuestionar los requisitos esenciales de todo título ejecutivo, y se refiere a que sea una obligación cierta, expresa, exigible, líquido, liquidable, y que de hecho el juez tiene la atribución de controlar la, digamos, la formalidad del laudo. Entonces, yo particularmente soy de la posición que, si bien es cierto el laudo arbitral es un título de naturaleza judicial, sí es factible que el juez de ejecución controle inicialmente, ab initio, su eficacia ejecutiva. Pero ojo, no me malinterpreten. El hecho de que el juez pueda controlar su eficacia ejecutiva se circunscribe únicamente a sus elementos extrínsecos, porque los intrínsecos, de alguna manera, se le ha delegado competencia a otros órganos, que vendría a ser los jueces superiores, a través de la anulación del laudo, y los jueces constitucionales, llegado el caso, a vía amparo, ¿no? Cuando obviamente residualmente llegamos, se encaen. Y ustedes, amigos, me dirán, ok, ya, perfecto, pero ¿qué tanto puede controlar el juez? Bueno, puede controlar bastante. Y si quieren que sea un poco más, digamos, profundo en el comentario, vamos a empezar. Lo primero que puede controlar el árbitro es la competencia del juez. Ustedes me dirán, no, pues, eso no es complicado. No, sí es complicado. Fíjense, el artículo 68 de la ley hace referencia a que el laudo se ejecuta a solicitud del interesado ante la autoridad judicial competente. Bien. El artículo 8 de la Ley Peruana de Arbitraje dice que el juez competente es el juez subespecializado en lo comercial. Claro, en aquellos distritos judiciales que tengan la competencia comercial, y en donde no la haya, pues sencillamente será el juez civil del lugar. Hasta ahí, ustedes miran, está clarísimo. ¿Qué problema puede haber? Bueno, mis amigos, les comento que hubo problema al punto que se generó un pleno jurisdiccional distrital en Lima en el año 2017, y en donde la pregunta que se hizo, fíjense, era si eran competentes para conocer demandas de ejecución y el recurso de anulación del laudo en materia previsional los juzgados y salas comerciales. Para que esto haya dado a pleno es porque ha habido bastantes casos en donde, a raíz del artículo 8, en temas previsionales, se pretendía ejecutar o eventualmente anular laudos arbitrales en la competencia comercial. Obviamente la respuesta fue no, fue unánime, no. Esto se tiene que ver, la ejecución de laudos arbitrales de materia previsional a los juzgados laborales, punto. Con lo cual, fíjense, eso lo debe controlar el juez. No puede pasar por eso simplemente que me traigan un laudo de ejecutar. Otro punto que el juez debe verificar, los requisitos de la demanda. Claro, porque tiene que cumplir, por lo menos que cumpla con el 424, 425. Es algo básico que tiene que verificar. El juez tiene que controlar la capacidad procesal. ¿Qué tal si viene una empresa a querer ejecutar y su apoderado no tiene facultades para ello? ¿Que por el que trae un lado tiene que pasar? No, tiene derecho a verificar. El juez debe controlar la legitimación, lógico, activa y pasiva. Y esto obviamente será materia, no sé si en esta primera parte o en la segunda, en el sentido de que el tema de los terceros. Obviamente, un juez no puede ejecutar un laudo frente a personas que no han sido parte del mismo, ¿no? Pero ustedes dirán, ok, ya, los presupuestos, pasa. Pero vean, lo del título también. El laudo también hay que verificar, porque hay que ver que tenga una obligación cierta, expresa, exigible, líquida y liquidable. Y lo más común, y mis amigos del panel no me dejarán mentir, es que muchas veces nos encontramos frente a laudos ilíquidos, en donde no ha sido determinada en forma concreta, de manera aritmética, cuánto es lo que se debe ejecutar. Y no le podemos trasladar esa competencia al juez de ejecución. Obviamente, un laudo ilíquido no puede pasar este control de verificación que hace el juez de ejecución. Y, ¿por qué no? También hay que verificar que los laudos cumplan con los requisitos formales, porque la Ley Peruana de Arbitraje establece en el artículo 55 y 56, entre otras cosas, que el laudo tiene que ser por escrito, firmado por los árbitros, y tiene que ser legible y completo. Con lo cual, señores, sí hay temas que verificar.
Rápidamente, un segundo tema, y que es un gran tema, es la ejecución que hay frente a los terceros. Pues, señores, hay que tener en cuenta que un laudo no puede violar el principio arbitral básico, que es que los árbitros no tienen jurisdicción sobre el derecho de terceros. Y también hay que ver que obviamente que todo árbitro tiene el deber de emitir un laudo válido y ejecutable. En este sentido, los árbitros, o quienes en algún momento nos ha tocado ser árbitros, tenemos que asegurarnos, ojo, asegurarnos, que las partes sobre las que verse la decisión final sean las partes del arbitraje. Y esto, señores, inclusive ha llegado a sede constitucional, y les hago mención a una sentencia, la 3841 del 2012, un amparo, en donde específicamente el Tribunal Constitucional dice que no se puede ejecutar laudos en contra de terceros que no han participado en el arbitraje. Y vean, para más o menos centrarlos así rapidito, hay plenos comerciales en sentido los terceros. Por ejemplo, es el pleno jurisdiccional distrital en materia comercial del 2010, en donde establecía, ¿no? Una pregunta, ¿no? ¿Se debe notificar con el mandato ejecutivo a los terceros? Y la respuesta es sí, en tanto que lo solicite la parte, el tercero, o lo determine el propio juez. Otra pregunta era, ¿se debe quedar procedente, ¿no?, la incorporación y eventual contradicción de un tercero? Y la respuesta es, bueno, sí. Obviamente, aquellos terceros que no participaron y en tanto que su interés, y si hay un evidente interés, y se aprecia, obviamente, que la ejecución del laudo le puede generar un grave perjuicio. También se preguntó si de alguna manera se puede impugnar, obviamente, el auto que incorpora un tercero, y la respuesta es no. Y esto por una aplicación supletoria del artículo 101 del Código Procesal Civil, ¿no? Que solo se impugna la que se deniega, más no la que ingresa. Y la última pregunta que se hizo es, oye, ¿y si declara fundada la contradicción propuesta por un tercero, el laudo es inejecutable? Pues lógico, el laudo es inejecutable. Entonces, como se podrán dar cuenta, definitivamente en materia de ejecución del laudo hay muchos temas y problemas, ¿no? Les he intentado ser lo más rápido posible para de alguna manera suscitar los temas que esos últimos 12 años nos han, o por lo menos han movido la jurisprudencia en materia comercial. Listo. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Qué importante es que nos puedas comentar tu experiencia respecto a la ejecución del laudo. Solo quisiera contigo compartir una experiencia muy corta, ¿no? Alguna vez tuve que viajar a la sala central del Perú a hacer la ejecución de un laudo, y resulta que la ejecución del laudo consistía en una dar suma de dinero, ¿no?, derivado de un pago reconocido en el laudo, y establecía también un monto de costos y costas. Por lo general, una de las partes puede pagar al 100%, y sucede que cuando se requirió al juez mixto de esta localidad que ejecute el laudo, al momento que emite la resolución número 1, la declara improcedente y emite un criterio que también es preocupante, ¿no? Porque hay un principio del mínimo ingreso, por llamarlo así, del poder judicial un poco a proteger el laudo, el criterio de los árbitros, y el juzgador establece de que no le parece equitativo la forma como el tribunal arbitral ha distribuido los costos y costas, y declara improcedente. Bajo esta pauta apelamos ante la sala y finalmente nos encontramos en la Corte Suprema. Entonces, en algunas oportunidades, muchos magistrados en lugares muy alejados no conocen mucho el tema de la práctica arbitral, ¿no? Pese a que, como nos comentas, es importante un control riguroso de los laudos respecto al tema de forma, porque también hay supuestos donde el laudo no consiste la entrega de dar una suma de dinero, podría ser la entrega de una propiedad, ¿no?, donde un poco el cambio va a ser muy distinto, pero en general considero que es muy importante que las partes controlen la calidad del laudo, sobre todo pensando en una futura ejecución, y la mejor etapa es que vía los recursos post laudo, uno de alguna forma, si son temas de tipo de numeración o precisiones, uno los pueda cumplir. Bien, finalmente les pido a todos que por favor se tomen 5 minutos para que puedan complementar su primera participación, o si lo consideran hacer un intercambio, porque creo que todos los temas que han sido tratados son muy importantes. Así que empezamos por Milo. Adelante, Milo. Muchas gracias, Roger.
Muy interesantes todas las, he tomado nota acá de las posturas del profesor Sergio Casasa y del profesor Renzo Ruiz, muy claras, estoy de acuerdo completamente con ellas. Y había una reflexión que no quería dejar de compartir como parte final en cuestión al contexto actual y y al tema de anulación del laudo, ¿no? Hoy también escucho casi también de las mismas personas que pretenden que el arbitraje sea exento de control constitucional y que sea como una especie de isla sin ningún tipo de control independiente, ¿no? Casi separatista del derecho, proponer en el contexto actual de la pandemia el arbitraje virtual casi al caballazo o como sea. Y hay que tener en cuenta que el arbitraje virtual es absolutamente procedente, tiene completamente validez y debe ser impulsado. ¿Por qué no? El derecho tiene que ir de la mano de la tecnología y del avance de la sociedad. El derecho siempre es un reflejo de la sociedad y no al revés. Pero debemos tener en cuenta que esto debe respetar procesos y debe tener siempre ciertos matices, y más aún cuando se trata de implementar en un contexto de pandemia, ¿no? El arbitraje virtual, cuando precisamente se pactó o se inició un arbitraje presencial, convertirlo intempestivamente en arbitraje virtual puede conllevar a una serie de defectos que, por solucionar rápido una controversia actual, luego y pretender no cargar al Poder Judicial, luego pueda convertirse en un proceso de anulación del laudo e igual estemos logrando lo que no queríamos hacer, que es generar más litigios judiciales. Entonces, a mí me llama la atención cómo en algunos centros, como señala el profesor Renzo Ruiz, intentan implementar esto sin importar mucho la forma, sin importar mucho la protección del derecho de defensa de las partes, si tienen los medios o no tienen los medios, porque estoy seguro que un estudio de abogados grande, mediano, o tal vez de Lima, puedan tener algunas alternativas, pero no todos, no todas las partes tienen acceso a la misma infraestructura y a la misma logística para un arbitraje virtual, y esto tiene que ser tomado en cuenta en un contexto de pandemia. La vez pasada, en un seminario que hacíamos también acá, el profesor José Aguado señalaba que cuidado con el tema, por ejemplo, de interrogatorio de testigos. ¿Qué me señala que un arbitraje virtual, atrás de esta camarita, no esté el abogado señalándole qué decir o qué no decir a una de las partes, ¿no? Entonces el arbitraje virtual tiene que tener algunos matices, ¿no? Tal vez, como se hace en otros lugares, una cámara periférica que permita garantizar las partes, porque el interrogatorio de testigos tiene que ser permitido y tiene que ser de acuerdo a las garantías habituales, ¿no? En muchos arbitrajes se hace salir a otros testigos para que puedan declarar independientemente el que queda y no evitar versiones acomodadas o acordadas. Y esto podría pasar que se rompan las reglas del arbitraje en un arbitraje virtual porque la cámara solo enfoca lo que hay acá, pero no sabe lo que hay al costado. Y no vaya a ser que esto genere luego procesos de anulación del laudo por no respetar las mismas reglas del arbitraje, ya ni siquiera los derechos constitucionales, sino las reglas pactadas en el arbitraje. Y aún obligar a una parte a someterse a un arbitraje virtual cuando no tienen los medios es limitar también algunos derechos que luego pueden ser cuestionados válidamente. Entonces mi reflexión final es, si en época de pandemia queremos avanzar rápidamente con arbitrajes virtuales al caballazo, luego esto puede terminar en procesos de anulación del laudo y tal vez en anulaciones de laudo fundadas cuando se determine que no se han protegido los derechos de las partes. Muchas gracias. Gracias, Milo. Adelante, Renzo. Sí, justo a raíz de lo que hemos venido escuchando, tanto de Milo como de Sergio, recordé una experiencia con la que tuve contacto hace un par de años en este contexto del Brexit.
Cuando Gran Bretaña se propone la salida de la Comunidad Europea, España identifica este tema como una oportunidad. Y ellos dicen, oye, si Gran Bretaña sale de Europa, la entrada a Europa de las inversiones no europeas ya no van a ser en inglés. Entonces, ¿cuál va a ser el nuevo idioma para las inversiones? Queremos que sea el español. Y como quiera que toda inversión usualmente está aparejada a un mecanismo arbitral para la solución de controversias, se dieron cuenta de que para poder atraer inversiones y que la solución de controversias ya no sea en inglés, sino en español, y se dieron cuenta de la necesidad de fortalecer el sistema de revisión de los laudos, lo que para nosotros vendría a ser el recurso de anulación. Esto es fundamental, ¿no? Esta situación que estamos viviendo va a traer una serie de cambios en la forma en que se venían haciendo los negocios y la forma en que se venían resolviendo las controversias. Es una práctica desde hace muchos años en arbitraje internacional utilizar los medios virtuales, y eso es una realidad que ahora se acerca para los arbitrajes domésticos y es positivo. Pero no solamente el contexto del arbitraje va a cambiar con estas nuevas dimensiones, con estas nuevas formas en un escenario después de la pandemia. Es necesario también hacer un cambio en la forma de administrar justicia a través del Poder Judicial. Entonces, yo quisiera dejar como reflexión final, en estos años que ya tenemos de funcionamiento, de ley de arbitraje, y en estos años que tenemos ya de experiencia en recursos de anulación, de lo importante que el Poder Judicial comprenda el rol que tiene el arbitraje para constituir a nuestro país como una plaza interesante para inversiones y como una plaza interesante para el servicio arbitral, que también es una prestación que deja honorarios muy altos y por tanto puede contribuir significativamente en la recaudación tributaria. Entonces, si todos los actores del sistema, árbitros, litigantes, jueces que van a ser quienes revisarán la legalidad del laudo, las partes involucradas, podemos tener un cambio de chip y caminar hacia la eficiencia, no solamente técnica, pero sino también hacia la eficiencia ética, y dejar de dinamitar los laudos simplemente por ganar tiempo, por dilatar, creo que podemos erigir al Perú como una plaza importante para la solución de conflictos en sede arbitral en la región de América Latina y el Caribe, y esto nos puede posicionar muy bien como una plaza atractiva para inversiones. Esta es mi reflexión, Roger. Distinguidos colegas, muchas gracias. Gracias, Renzo. Bien, aquí tenemos una pregunta para Sergio, que según su posición, me permito leerla, Sergio. Un tema recurrente es cuando se obtiene una sentencia que ordena la ejecución del laudo arbitral. La entidad pública indica que no tiene presupuesto el monto a pagar en ese ejercicio anual. ¿Qué puede hacerse en estos casos? Es una pregunta de Anita Guevara. Bien. Bueno, ese tema es muy recurrente, y no solamente con ejecución de laudos, sino también dentro de la justicia ordinaria, ¿no? La pregunta es, oye, tengo una entidad de Estado que de alguna manera me debe y no sé cómo cobrarle, ¿no? Sea porque no sé o sea porque no puedo. Entonces, esto ha llevado a diversos plenos jurisdiccionales. Hay uno, la memoria no recuerdo si es en 2016, 2015, comercial, porque la inquietud es, muy bien, cobrarle o ejecutar a una entidad del Estado tiene un procedimiento especial, ¿no? El principio de autotutela ejecutiva, con la cual yo no puedo directamente agredir su patrimonio si es que previamente no he cumplido con el procedimiento. Es decir, le tengo que requerir, tiene que pasar un plazo para que me fije en cómo me va a pagar según su presupuesto, y si es que no me establece el cómo me va a pagar según su presupuesto, recién tengo la oportunidad de ejecutar los bienes, digamos, de la entidad que de uso privado. Entonces, ese es el problema. Ahora, el problema es otro. No es si la entidad dice que no tiene presupuesto. Es más que nada determinar qué bien es el que voy a coger. Porque el deudor puede decir, no tengo.
No tengo, no, tú tienes bienes. Y yo, obviamente me vas a responder con los bienes si no tienes efectivo. Porque toda entidad estatal tiene una partida que equivale creo al 3% de su presupuesto destinado para el tema de los pagos, con lo cual no tengo no es la respuesta. Pero a veces las entidades dicen eso. El problema es decir, muy bien, ¿cómo escojo el bien? Y lo que la jurisprudencia ha dicho y va de la mano con el Tribunal Constitucional en aquella famosa sentencia de inconstitucionalidad, ¿no? Que hizo que erradicara el artículo 648, inciso primero del Código Procesal Civil, estaba referido más que nada a que, muy bien, es el juez, porque hemos trasladado la carga al juez, sea quien realice los actos de investigación para determinar qué bien es de la entidad, pero de uso privado. Entonces, el problema más que decir es, ¿qué hago? Es, más que nada, es cómo individualizamos el bien. Y ahí viene todo un tema de logística, de investigación, determinar, ¿no? Si el FEDADOI, si el tema de los peajes, qué activo de la entidad. O sea, es un problema grande que lastimosamente hoy en día no tiene una solución fija, pero que se le ha, digamos, dado el protagonismo a los jueces, porque al final ellos son quienes tienen que asumir la responsabilidad de la individualización del bien. Entonces, eso sería con relación a la pregunta, ¿no? Que de alguna manera me estás haciendo. Y a manera de... Sergio, si me Sí, disculpa la interrupción, parece que adelante. ha causado mucha importancia tu intervención. Acá tenemos otras dos preguntas. Ya. Este, a ver si también apoyo del panel, pero en principio con Sergio, porque dice acá de manera clara. Sergio Cifuentes dice lo siguiente. Buenos días, muy interesante. Dos preguntas para Sergio. Uno, ¿es posible ejecutar un laudo a través de un procedimiento concursal? Esa es la primera pregunta. Ok. A través de bueno, un procedimiento concursal, más que nada, lo que intenta es un tema es una ejecución común, ¿no? Porque hay una que es ejecución singular, hay una ejecución colectiva. Solo que en este caso, a partir de las modificaciones de la época de Fujimori, esa ejecución colectiva salió del Poder Judicial y se le traslada a Indecopi. Pero de una u otra manera, una ejecución colectiva tiene sus propias reglas. Y una obligación de laudo va a ser tan obligación común y corriente. Es decir, va a tener que respetar la prelación para efectos del pago. Entonces, no es que tenga un trato preferencial, no. Podemos asemejarlo tan igual como una sentencia expedida por el Poder Judicial que tiene una orden y tendrá su prelación conforme a las reglas especiales del concurso. Esa es la respuesta. Perfecto. La segunda dice, en caso que un consorcio sea ejecutado, las empresas conformantes del consorcio pueden cuestionar la ejecución en su oportunidad si no fueron notificados. Bueno, definitivamente hay una vulneración del debido proceso y es un tema que, si la memoria no me falla, creo que es un tema que inclusive está taxativamente para la anulación del laudo. Con lo Debido cual, proceso. ese es el tema de cuestión. Ahora, algo que de una manera, y aprovecho como manera de cierre, ¿no? Muchas personas de una manera se sienten que viven, les gusta, conviven, se han casado con el arbitraje, no les gusta el tema del control. Y de alguna manera, la fortaleza del arbitraje, pienso yo, no radica en la falta de control, no hecho de control judicial, sino que yo creo que ese control es un reforzamiento de las bondades de la justicia arbitral. Y acá lo que debemos buscar es consolidar los principios de inalterabilidad de la sentencia y el derecho a la tutela jurisdiccional. Yo de alguna manera escuché a Milo que decía, y de alguna manera me gustaría creerle, ¿no? Que el arbitraje está protegido. La verdad yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas en el sentido de que el tema constitucional ha tenido un vaivén y de alguna manera simplemente voy a dejar las ideas sueltas y capaz sea motivo de otro panel en otra oportunidad porque el tiempo ya se venció. Y referido a que si hacemos memoria, el control constitucional de los laudos ha tenido diversos cambios. Y fíjense, entre el 99 y el 2006 fue con el presidente Pesquera Roca, que de alguna manera dijo, sí, procede el amparo frente al arbitraje. Listo. Entre el 2006 y el 2008 salió el presidente Canto Arias y salió el tema de Proime, en donde dijeron, ya sabes qué, el amparo va, pero en forma residual, luego que vaya las apelaciones eventualmente o las impugnaciones o la anulación del laudo. De ahí, de 2008, vino esa famosa época del oscurantismo, de una manera en donde dijeron, no, ¿sabes qué? Nada puede estar exento del control constitucional y en la medida que haya una vulneración a un derecho constitucional, el amparo está presente. Y al final ahora tenemos el precedente, ¿no? María Julia, donde dice, ¿sabes qué? Oye, los derechos constitucionales deben estar inmersos dentro de la acción del laudo. Con lo cual,
Fíjese que en los últimos casi, no sé, 21 años hemos tenido 4 criterios distintos y nadie nos dice que dentro de unos años más el criterio también cambie. Con lo cual, si bien es cierto, hoy día podemos respirar un poco, eso no nos garantiza que de alguna manera el arbitraje esté totalmente protegido. Y en un Estado constitucional como nuestro, el control no necesariamente es malo, pero tampoco es bueno, de alguna manera, digamos, dilapidar una institución que vino para coadyuvar con la administración de justicia. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Milo. Gracias, Renzo, Sergio. Nos comprometemos de pronto a realizar otro panel sobre estos temas que siempre quedan en el tintero. Tengan muy buenas tardes y muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chao.